El excedente del consumidor es el monto monetario que los consumidores se ahorran al recibir un mismo nivel de satisfacción, y el excedente del productor es la utilidad total que los productores ganan por la venta de un producto. Y el excedente total es simplemente la suma de ambos excedentes, el del consumidor y el del productor. No te asustes, que iremos viendo paso a paso para que te quede bien claro. En el video sobre la oferta y demanda vimos que cuanto mayor es el precio, hay más productores dispuestos a vender y menos consumidores dispuestos a comprar. Al contrario, cuanto menor es el precio, hay menos productores y más consumidores. En otras palabras, a mayor precio hay mayor oferta y menor demanda, y a menor precio hay menor oferta y mayor demanda. Estas curvas de oferta y de demanda se cruzan en un punto, llamado punto de equilibrio o precio de equilibrio. Supongamos que, en el mercado de tomates, el precio de equilibrio es de $2. Cuando el precio es de $2, la cantidad de venta y la de compra son iguales, por lo que ningún tomate sobra ni falta. Pero como podrás ver en el gráfico, existen consumidores que están dispuestos a comprar a un precio mayor, como también hay productores que están dispuestos a vender a un precio menor. Los consumidores que están dispuestos a pagar más de $2 reciben la misma satisfacción de un tomate a un precio menor de lo que están dispuestos a pagar. Si alguien estaba dispuesto a pagar $3, esa persona termina ahorrándose $1. Si otro estaba dispuesto a pagar $4, esa persona se ahorra $2. Entre estas dos personas, el excedente del consumidor sería la suma de lo que cada uno se ahorró. En este caso, el excedente del consumidor es igual a $3. Pero lógicamente, la economía no se trata solo de estas personas, sino de todas las personas que participan en el mercado. Para calcular el excedente del consumidor en todo el mercado es muy fácil. Simplemente se halla el área de esta zona, que es donde se genera el excedente. Como se trata de un triángulo rectángulo, el área es base por altura sobre 2. 200 por 4 menos 2 dividido 2 es igual a 200. El excedente del consumidor es de $200. Ahora, si vemos la curva de oferta, vemos que hay cierta cantidad de oferta disponible por debajo del precio de equilibrio de $2. Esto significa que algunos productores están logrando vender por encima de su precio de venta aceptable. Y es sentido común que un productor solo venderá sus productos a un precio mayor que el costo de producir, en este caso el tomate. Esto significa que toda cantidad de tomates que se encuentran en esta zona representan el excedente del productor, ya que son tomates que podrían haberse vendido por menos que el precio de equilibrio de $2. Por ejemplo, el productor que estaría dispuesto a vender su tomate a $1, pero está logrando vender por $2, está obteniendo un excedente de $1 por tomate. Para calcular el excedente del productor en todo el mercado, hallamos el área de esta zona, que también forma un triángulo rectángulo. 200 por 2 dividido 2 es igual a 200. El excedente del productor es de $200. Y una vez que ya tenemos ambos excedentes, podemos hallar el excedente total, sumando el excedente del consumidor más el del productor. 200 más 200 es igual a 400. El excedente total es de $400. Cuanto mayor sea el excedente del consumidor, mejor será la relación de costo-beneficio. Cuanto mayor sea el excedente del productor, mayor será la utilidad obtenida por los productores. Muchas gracias.